está conectado, está vía Zoom, es Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. Entiendo, señor Herrera, que usted no está de acuerdo con el acuerdo entre Pachacuti y el correísmo. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes de este medio de comunicación muy importante. Bueno, esto es una noticia pública y obviamente también hemos hecho público también la posición política como expresidente de la CONAIE, de que el acuerdo firmado en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, no estamos de acuerdo, no ha habido consensos y por eso calificamos que la firma no fue de la estructura de la CONAIE, sino fue una decisión más personalizada del coordinador nacional del movimiento Pachacutic y el presidente de la CONAIE. Señor Herrera, Fernando Aguayo lo saluda. Sería bueno, la gente quiere escuchar qué es lo que va a suceder el día 13 de abril, precisamente por el argumento que usted nos brinda en estos momentos. No hay unidad, no es que se ha consolidado ahí un movimiento que va a votar o por uno o por otro. Pero, ¿qué nos puede decir usted sobre el conocimiento que tiene de sus compañeros? ¿Se va a dividir la votación? ¿Qué puede suceder? Bueno, sabemos que estamos en un país democrático y las decisiones también tienen que ser democráticas y sobre todo libres. Y en este sentido, pues podemos también decir que la votación no es indosable y por eso el 13 de abril estamos manifestando de que las personas de los pueblos y nacionalidades bajo la estructura de la CONAIE, tanto a nivel de la sierra, que es la Ecuarunari, tanto en la costa, que es la CONAICE, y en la Amazonía, la CONFENIAI, al interior de sus organizaciones debaten el proyecto político de cada uno de los dos candidatos que se han polarizado en sus últimos tiempos y que el 13 tengan que hacer su voto, su decisión libre para uno o otra candidata o candidato. Entonces, esto es una situación que ya está, digamos, marcado, una decisión. Ha habido el debate, en el debate igual no ha habido mayor incidencia de cambios, sino me parece que la ciudadanía, los electores tienen una decisión firme y particularmente los pueblos y nacionalidades al interior de sus estructuras han analizado y obviamente las decisiones serán de manera libre, voluntaria de cada persona y que eso sea, digamos, muestra en las urnas del día 13. ¿Cómo está, señor Herrera? Lo saluda Elsie Vallarino. Pero ¿usted no cree que este pacto, ¿no?, que ha hecho aparentemente solo la dirigencia, ¿no?, del movimiento Pachacutic con el correísmo, más no las bases, creo que no han tomado en cuenta lo que las bases dicen? ¿Qué riesgos o cómo va a impactar este acuerdo en la unidad del movimiento indígena y la representación de sus bases? Bueno, siempre estamos manifestando que este acuerdo, ahora hay un desacuerdo al interior de la estructura de la CONAIE y es una decisión que llegue a las urnas, una decisión analizada, una decisión legítima, que obviamente esto se parte a raíz de esta firma que no fue analizada y tras de las dos personas de la actual candidatura de Daniel Noboa y de Luisa González, no se trata de personas, sino se trata de trasfondo el proyecto que los ponen al Ecuador. Entonces, estos son contenidos importantes que analizan al interior y la ciudadanía en general, tomando en cuenta que la experiencia que encabeza ahora Luisa González como candidata de la Revolución Ciudadana ya ha sido una experiencia probada en el Ecuador y ella ratifica implementar este modelo de Maduro venezolano, ella ratifica el socialismo, ella ratifica que la actuación y la gobernanza en sí, llegar hacia ser presidente de la República, el principal asesor será Rafael Correa, entre otras cosas. Son factores que al interior toman un tiempo para tomar esta decisión y efectivamente se verá el 13 de abril. Esta es una cuestión de que podemos entender, una cuestión electoral, y que eso no termina el 13 de abril, sino
hay que pensar del 13 de abril hacia adelante, considerar que el movimiento indígena tiene un proyecto político de lucha histórica que viene desde antes y después del año 90, las luchas, hasta dónde estamos y hasta dónde caminamos. Esto concluiría a nivel de la CONAIE con un gran congreso, con el cambio de la directiva, el Consejo de Gobierno que actualmente que tiene que ver evaluación y tomar algunas decisiones internas posterior en las elecciones del 13 de abril. Señor Herrera, muy buenos días. Un gusto tenerlo en Radio Centro. Leía unas declaraciones suyas de hace un par de días y usted hacía mención que esta firma que ha hecho el principio Leonidas Giza y el señor Churuchumbi serían a título personal porque el señor Giza pues solamente estaría en funciones prorrogadas y ustedes pues dicen que han actuado desde su individualidad y no desde el mundo colectivo que representa la CONAIE. Quería entender un poco esta dinámica de la elección. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el señor Giza sigue en funciones prorrogadas y no se ha podido llevar este cambio de gobierno en la CONAIE? ¿A qué se debe esta situación o se está tratando en lo posible de diferir esta nueva elección, señor Herrera? Sí, hubiera sido bueno que él mismo explique por qué siguen funciones prorrogadas, porque cuando yo estuve al frente de la CONAIE llegó mi periodo. Se convocó a un congreso y se entregó para los siguientes postulantes, mandantes, que continúen la dirección de la CONAIE, pero ahora fue raro en estos últimos tiempos cuando el actual presidente iba a competir con un candidato cuando había los congresos regionales, por ejemplo, con su candidato y esas cosas vino desde un gran tiempo atrás la sospecha de que él tenía un plan oscuro, un plan estratégico de él como persona, y se visibiliza ahora ya después en la segunda vuelta con una firma de prácticamente entregar el programa de gobierno que el Pachacuti se los venía sosteniendo durante toda la historia del movimiento indígena, las luchas, tenía contenidos programáticos y que con eso se les ponía a consideración de la ciudadanía y hemos logrado en el 2021 con Yacu Pérez llegamos a un 20% con 27 asambleístas, llegamos a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional y efectivamente llegamos a la segunda vuelta, sino que nos robaron y eso hace ver que con la firma de ese documento supuesto acuerdo es lo que entregan, confirma legalizando el programa del movimiento Pachacuti, el programa de la CONAIE de la lucha histórica, entregan a la Revolución Ciudadana. Ahí está el punto y por eso les consideramos que es una traición a los principios, porque dentro de los contenidos del caminar, la estrategia del movimiento Pachacuti ni de la CONAIE, nunca estuvo previsto que se vaya a entregar a otro partido político un programa de gobierno que ha venido sosteniendo el movimiento indígena y el movimiento Pachacuti. Eso es inaceptable, eso no hay perdón, eso es digamos, una traición y por eso es que las bases han tomado sus propias decisiones, tanto en la Sierra, Amazonía y Costa, de que el tema electoral son decisiones mediáticas, pero que tiene que ver a posterior de las elecciones del 13 de abril de este año. Sí, señor, estamos conversando con Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Sí, ustedes van a tomar una decisión después de las elecciones, pero usted sabe más que nosotros, ¿con quiénes están las bases? ¿Con qué candidatos están las bases? Bueno, hasta este momento las bases, insisto, tienen su libertad de dar, porque hay alternativas, votar por la candidata Luisa González, o votar por el candidato Daniel Noboa, o a la vez pueden votar nulo si no están de acuerdo uno y otro, pero esta es una decisión democrática. En tema electoral no hay presión, no se pone soga al cuello que tienes que votar por este lado, o la firma significa que ya hay que endosar el 5% para Luisa González, no es así, sino la ciudadanía, las bases tienen su propia decisión, tiene la libertad, así debe ser, estamos en un país democrático y esa es una cuestión que es un deber ciudadano, cumplir el derecho a sufragar su voto para uno u otro candidato. ¿Será que el
el 13 de abril tendremos una presidenta o un presidente que la voluntad del Ecuador lleve a ocupar esos espacios, pero más bien hay que advertir y hay que ser parte de la vigilancia de veedor que no haya fraude. Eso sí es importante para cualquiera de los dos. En el Ecuador, como que en los últimos tiempos va institucionalizando la corrupción, conveniencias a costilla del pueblo, hay grupos que quieren ser beneficiarios, y en ese sentido es importante ser vigilante de que el Consejo Nacional Electoral, las autoridades de esa instancia, lo hagan con mayor transparencia para que el Ecuador vuelva a mirar un destino quizás de paz, un destino que vaya a solucionar los grandes problemas económicos, porque ahora mismo estamos enfrentando una situación grave por falta de fuentes de trabajo, la inseguridad, la delincuencia armada. Entonces, esos son temas mayores que los gobernantes tendrán que asumir, pero también la ciudadanía es importante que pongamos el hombro para resolver estos grandes problemas, parando la corrupción. Si no paramos la corrupción, esto sigue adelante. La ciudadanía y sobre todo los pobres, los pequeños comerciantes, los artesanos, los transportistas, los montubios, los cholos, los negros, los campesinos, los indígenas y las comunidades, somos los que pagamos los platos rotos de algunos gobernantes corruptos, de que no vayan en solucionar los grandes problemas del país. Señor Herrera, de acuerdo a sus explicaciones, a sus argumentos, parece que usted ya tiene una decisión sobre el voto. No va a votar por Luisa González, iría el voto para el señor Daniel Noboa. Bueno, yo soy presidente de una comunidad, soy también presidente de unas juntas de riego en mi provincia, en mi parroquia, y estamos analizando de manera conjunta. No voy a tomar una decisión antes si no sean debatidas, si no sean analizadas a nivel de la estructura propia comunitaria de base, y que mal haría yo en decir tengo mi voto ya o voten para acá. O sea, eso sería imponer una decisión democrática y respetar un pensamiento, y eso no lo voy a hacer, pero sí decir que es importante en el Ecuador mantener esa democracia, garantizar la libertad de la ciudadanía. Pero, señor Herrera, ya usted lo explicó, la dirigencia a título personal decidió hacer este pacto con el correísmo, las bases en desacuerdo, pero ¿no cree usted que las bases también tienen el derecho de empezar a analizar muchas de las supuestas propuestas que han hecho los dos partidos, y sobre todo también aquellos puntos que empiezan a crear temor? Por ejemplo, la desdolarización. Ustedes en sus bases no se han puesto a ver cuál sería el impacto, no solo para el país, sino también para el mundo en general, cuando empecemos a tener, Dios no lo permita, una moneda paralela y empiece a desestabilizarse la economía en el país. Sí, justamente es factores que hay que analizar. Hay que ver un pasado, es decir, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y tenemos que partirnos de la historia. La historia, el caminar del tiempo nos indica para tomar una decisión. El gobierno, la propuesta de la Revolución Ciudadana ya es probado. Ya es probado, y que los que gobernaron en el país, la mayoría están prófugos, y algunos están encarcelados ahora. Entonces no hay una persona que muestre en su administración de una década que diga, bueno, este es el resultado de una administración transparente, de una administración que ha hecho en beneficio transparente para toda la ciudadanía. Más bien hay recuerdos que la gente está analizando de que en su tiempo el gobierno de la década pasada entregó territorios, más de 2.800.000 hectáreas del territorio nacional entregadas a las transnacionales mineras que puedan hacer la minería a cielo abierto. Han exterminado algunos lugares de fuentes de agua. Me acuerdo en la provincia de Zamora Chinchipe, en la comunidad San Marcos, en Tundaime, por ejemplo, es un ejemplo que están analizando estos temas,
es que ahí llegaron 2.000 policías a las 5 de la mañana y les los dieron 5 minutos para que una comunidad de 60 familias se desalojen en ese territorio. Frente a la resistencia les encarcelaron, les llevaron acusando de sabotaje y terrorismo, les arrastraron a las madres de familia, niños, les sacaron de esa comunidad, y a la comunidad, las construcciones, viviendas, de pequeñas viviendas que toda la vida vivían ahí, la iglesia, la casa comunal con los tractores fueron y enterraron, dejaron la comunidad entera bajo tierra y entregaron para la empresa EXA que va a hacer la explotación minera. Y ahí está Tondaime, ahí está ese territorio ahora ha quedado ya prácticamente desolado, ha contaminado los ríos, ha dañado la fauna. Esas son experiencias que hemos vivido, y por eso también es la muerte de José Tendente, de Buscovisión, entre otros líderes, lideresas. Las luchas en ese entonces, más de 800 personas fuimos perseguidos políticos, procesados, 115 personas que quedaron sin la vista. Entonces, esas cosas se está administrando, y lo que la actual candidata de la Revolución Ciudadana ha ratificado de que su principal asesor será Rafael Correa, y que el modelo venezolano de la dictadura se implementará y que se aplauden con ese modelo. Entonces, sí hay cosas que están siendo públicos, no es un tema de carácter personal de Jorge Herrera, sino esto es una cuestión que ha salido desde el pensamiento de ellos, y esos también son puntos de la campaña que ellos ponen. Entonces, los 25 puntos que firmaron en la provincia de Chimborazo, en Alausí, eso prácticamente de entrada es una mentira, porque son 25 puntos que les firman con bombos y platillos. Entonces, pero antes, cuando se pedía 2, 3 puntos, no han logrado solucionar, pues no han logrado solucionar. Al último, hasta nos intentaron quitar, por último, hasta la sede de la CONAIE. Los dividieron, lo intentaban dividir, exterminar a los movimientos sociales, a la CONAIE. Hicieron todo por el todo, mar, por tierra, por el aire, con toda la estructura, pero nosotros enfrentamos, hemos mantenido esa estructura orgánica, esa lucha, ese proyecto político histórico de la CONAIE, y ahora en cambio facilito fueron y firmaron legalmente todo ese proyecto, entregaron a la Revolución Ciudadana, y por eso consideramos que es una traición en funciones actuales del Coordinador Nacional de Pachacuti y la CONAIE. Jorge, muchísimas gracias. Sí, y tenemos una última inquietud. Usted en unas declaraciones a diario El Universo ha dicho que la memoria histórica de nuestros pueblos no puede ser manipulada, no puede ser utilizada como un peón de una lucha política, ya que no refleja nuestros intereses, nuestra visión del Ecuador. Y usted hacía mención que no se puede olvidar toda la persecución, el encarcelamiento y la humillación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Yo le pregunto, y ya en el plano personal, o sea, ¿cómo es posible que dos personas que supuestamente dicen ser parte del movimiento indígena desconozcan la lucha histórica que ha tenido la CONAIE y Pachacuti como brazo político? Es decir, ¿cómo puede anteponerse intereses personales a la lucha histórica que ha tenido el movimiento indígena, y que usted como presidente de la CONAIE en su momento la lideró y que sufrió los embates del correísmo? O sea, yo sí quisiera entender un poco esa situación de por qué a título personal dos personas pueden desconocer lo que todo un movimiento indígena ha venido luchando durante todos estos años y de lo que padeció durante la década del correísmo. ¿Hay alguna explicación detrás de todo esto? Usted quizás nos pueda hacer entender a los mestizos por qué alguien puede traicionar de esa forma al movimiento indígena. Esto no ha pasado en otros tiempos. Con todo lo que han venido actuando, y al último con la firma, ya se muestra una decisión de un interés ya personalizado, ya de una manera como han actuado, ya es cumplir la estrategia que no es de sus últimos tiempos. Sellaron, sí, con una firma, pero esto lo venían haciendo desde un gran tiempo atrás, de manera sistemática, la estrategia del correísmo de manera sistemática, a que pueda, en este caso, lograr fusionar al movimiento Pachacuti hacia el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y por eso consideramos que la decisión no ha sido orgánica, no ha sido en consenso. Las regionales nunca debatieron de ir con uno o otro candidato. Cuando convocó el actual presidente de la CONAIE para un consejo político, consejo ampliado de la CONAIE, manifestaron sobre este punto, y esa resolución última
ninguna de las 3 regionales aceptaron a que se vaya con uno o con otra candidatura, porque eso es legítimo, eso es justo. La tarea del actual presidente no es de estar preocupados por un partido político, sino la tarea del presidente de la CONAIE es fortalecer las bases, mirar las realidades socioeconómicas que se encuentran en nuestras comunidades, los pueblos, porque sabemos que en la historia los gobiernos vienen y se van y muchos de ellos roban y se van, pero los que pagan los platos rotos obviamente son las comunidades. Entonces, obviamente esto se terminará, no sé si esta palabra terminará, pero esto tiene que llevarse a un congreso. Después de las elecciones vendría el Congreso Nacional de la CONAIE y se cambiará este Consejo de Gobierno, vendrá otro presidente de la CONAIE y en ese espacio tendrá que hacer la rendición de cuentas, tendrá que explicarnos de manera clara el motivo de trasfondo, qué es lo que tiene, por qué lo hicieron eso, tendrá que explicarnos. Pero insisto, hasta ahora toda la firma, toda la decisión que han venido llevando, ellos son de carácter personalizado y las bases tomaremos la decisión de manera democrática y libre. Agradecemos al expresidente de la CONAIE, Jorge Herrera, por darnos esta entrevista. Buen día, señor Herrera.